Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y le despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado, a este lo descalabraron e insultaron, luego a otro y lo mataron, y a otros muchos a los que azotaron y los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. No ha sido, no han leído aquel texto de la Escritura. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano, porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estando en el templo de Jerusalén, Jesús afronta una serie de controversias con los jefes de los sacerdotes del templo de Jerusalén, los escribas y los ancianos. Estos representan la máxima autoridad religiosa de Israel. Son aquellos que le ponen obstáculos a la misión de Jesús de todas las maneras posibles. Ellos no soportan a Jesús. Y Jesús los confronta. Les cuenta una parábola. Miren cómo comienza el texto, Marcos 12:1. Comenzó a hablarles en parábolas. Esta frase inicial es un aviso. Lo que Jesús está comunicando tiene que ver con una lógica escondida, relacionada con el misterio del reino de Dios. Una lógica que siempre se ha presentado a nuestros ojos de una manera paradójica, como paradoja. Y por eso requiere de atención, reflexión y confrontación. Vamos a ver. Jesús cuenta una historia trágica, la de los viñadores homicidas. Esta es la parábola más larga del Evangelio según San Marcos, la más detallada y la más importante después de la parábola del sembrador, si tomamos en cuenta su fuerza reveladora. El escenario es un viñedo. En el mundo israelita, la viña era imagen del mismo pueblo de Dios. Recordamos, por ejemplo, el Salmo 80, versículos 8 a 10. Arrancaste de Egipto una viña, expulsaste a los gentiles para trasplantarla, le preparaste un suelo, echó raíces y ha llenado la tierra. Bueno, podríamos tener en cuenta también textos como Jeremías 8:13, Habacuc 3:17, bellísimos. En esta ocasión, Jesús se apoya en dos textos conocidos del Antiguo Testamento. El canto de la viña, el canto del amigo de Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7, y que está en el trasfondo del inicio de la parábola, y la imagen de la piedra desechada que se convierte en piedra angular, y que proviene del Salmo 118 en los versículos 22 y 23, y que Jesús cita al final. El texto de Isaías, entonces, inspira el comienzo, y la frase del Salmo aparece al final para estimular la conclusión. Si ponemos atención al desarrollo del drama, podemos ver cómo tienen lugar dos progresiones, dos crescendo. La parábola pone en evidencia dos movimientos que son contrapuestos
y que recalcan cómo la situación se va poniendo cada vez más intensa, más fuerte. Por una parte, vemos cómo el dueño de la viña se ocupa de su cultivo con mucho cuidado. Observemos los verbos: planta, protege, con una cerca, excava un lagar, edifica una torre de vigilancia. Y luego viene su decisión de ponerla en manos de los labradores para que la cuiden. Y después de esto, se va lejos. Por otra parte, tenemos a los labradores. Ellos logran que la viña dé buen fruto. Sin embargo, tienen dos comportamientos negativos. Uno, se niegan a darle al propietario lo que le es debido. Y dos, reiteradamente tratan con agresión a los enviados del patrón. El trato es violento y sin reparar en las consecuencias que esto puede acarrear. Como ya dijimos, en el trasfondo está el canto profético de Isaías 5. Sin embargo, esta parábola de Jesús tiene dos novedades. Atención, el canto de Isaías, el de la viña, eh, allí la viña resulta rechazada por Dios porque no dio frutos. Aquí, en la parábola, ocurre lo contrario. Sí produce frutos. Buena es esta uva madurada por el sol. Más bien, aquí son los labradores los que rechazan la solicitud del legítimo propietario. A los dos primeros servidores los apalean, al tercero lo matan y luego dice que y así sucesivamente, muchas veces. El crescendo, cada vez la agresión es peor. Llega a su cumbre cuando el dueño apuesta por el envío de su propio hijo, pensando que se lo van a respetar, pero infelizmente también resulta asesinado. La viña permanece como el escenario en el que entran en relación los tres personajes protagonistas ya citados: el dueño, los labradores y el que citamos ahora, el hijo. Y como dijimos, lo importante es observar el contraste entre lo que hace el dueño de la viña y los labradores y lo que hacen los labradores. Lo que hace el dueño lo hace con mucho amor, lo que hacen los labradores es con agresión y además la irresponsabilidad de ellos es grande. Y es aquí donde comienza la reflexión. Está pellizcada por una pregunta. ¿Qué hará, pues, el amo de la viña? Capítulo 12, versículo 9. O sea, ¿cuál es la lógica a seguir? De cara a la reacción absurda de los labradores, cualquier oyente de esta historia reaccionaría con disgusto. Su expectativa sería que a la llegada del patrón en persona se les aplicase todo el peso de la ley. Y efectivamente lo hará, ¿eh? Pero esto será solamente una parte. La parábola replantea la lógica. El propietario toma una decisión inédita. Primero hace humillar a todos los labradores y después envía a su hijo amado. O mejor, aprovecha lo que ocurrió con el hijo amado para hacer una obra todavía mayor, a pesar de la desgracia. Detengámonos en este punto. El hijo amado. El hijo aparece en medio de los dos movimientos progresivos, jalonados uno por el dueño y el otro por los labradores. Por una parte, el dueño, cuando envía a su hijo, muestra su máximo interés y su cuidado por la viña y también por los labradores. El envío del hijo es un gesto altamente positivo. Por la otra parte, el trato que recibe el hijo pone al descubierto la ambición que mueve a los labradores, una ambición que genera violencia para apropiarse de una tierra que no es suya. Y Jesús pone contra la pared a sus oyentes. Ya sabemos quiénes eran los que lo estaban escuchando. No los acusa directamente, obvio, sino que les pone el espejo delante. Sus oyentes, las autoridades judías, son llevadas a identificarse, a leer su comportamiento en esta historia. Pero vamos al núcleo. Pongamos atención al pensamiento del papá. Él dice: a mi hijo
lo respetarán. Versículo 6. El padre tiene la expectativa de que, a pesar del mal comportamiento previo de los labradores, se podrá entablar una relación de respeto con los labradores. Y para él esta relación es más importante que el derecho que tiene sobre la parte que le corresponde de los frutos de la viña. Pero resulta que los labradores no captan el mensaje. Pongamos atención ahora al pensamiento de los labradores. Tenemos aquí otra focalización interna, como se dice en narratología. Versículo 7. Ellos se dijeron, este es el heredero. Vamos, lo mataremos y será nuestra la heredad. Su ambición por quedarse con todos los frutos, como también con la propiedad entera, los lleva a ver en el hijo al heredero. Y viene otro detalle. No solo cometen un asesinato absurdo, sino que arrojan el cadáver fuera de la viña, dejándolo sin sepultura, dice el versículo 8. Y esta acción contradice radicalmente la expectativa de respeto que tenía el papá. No solamente no le entregan los frutos, lo que le corresponde, no solamente le apalean, después le asesinan sus enviados, no solamente le matan al hijo, sino que además no le dan sepultura. Es una humillación total, incluso sobre el cadáver. Y el papá pensaba, me lo respetarán. El irrespeto es total. La parábola termina con el aviso del regreso del dueño, quien viene para tomar providencia. Los labradores, Jesús hace una pregunta, la pregunta que ya vimos, ¿qué hará el dueño de la viña? Y él mismo responde, el mismo Jesús. Los labradores serán exterminados según derecho. Pero viene algo sorprendente. La viña donada al inicio, didomi, las traducciones dicen arrendada, pero es donada, didomi. Egdidomi mejor, egdidomi, ahora es regalada. La viña que había sido entregada ahora es regalada. Dije un poco mal, porque el versículo 2 dice egdidomi, que es confiar. Al final dice didomi, que es dar completamente. Entendamos esto. Versículo 9. La viña es regalada al final. ¿Me la quieren quitar? No, yo se las doy. Dice el versículo 9, pero a otros. No dice quiénes son estos otros. Por tanto, cuidado con las interpretaciones. No se está diciendo que Dios rechace a Israel. No al menos en esta versión de Marcos. Israel permanece como viña del Señor. Lo que cambia es una manera de ejercer autoridad sobre la viña. Y el tema de la autoridad había sido precisamente el tema del episodio anterior, que está en capítulo 11, versículos 27 al 28. Terminada la parábola, Jesús interpela a los oyentes. Lleguemos al final. Recordemos que al frente Jesús tiene las autoridades judías. Y al final Jesús los lleva a entender que es de ellos de quienes está hablando. Y ellos lo captan al vuelo y dejan ver su intención enseguida de capturar a Jesús. Lo dice el versículo 12. Pero la parábola también les hace entender que Jesús estaba contando su propia historia, también es la de él. Su destino será similar al del hijo del dueño de la viña que fue asesinado. ¿Y dónde queda Dios aquí? El dueño de la viña. La decisión del dueño de la viña está expresada, o mejor, se apoya en dos versículos del Salmo 118, versículos 22 y 23. Dice Jesús, ¿no han leído esta escritura? La piedra que rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y es admirable a nuestros ojos. Milagro patente, dicen las traducciones. Esto merece un pequeño análisis. Jesús relee el Salmo teniendo como telón de fondo
La historia del hijo rechazado y asesinado, claro. Su destino ahora es asimilado con el de aquella piedra descartada por los constructores y que ha sido tomada para apuntalar el ángulo en el que se juntan la pared y el techo en un nuevo edificio, piedra angular. Y esta es la última gran paradoja de nuestro evangelio de hoy. Después del rechazo viene una exaltación. El término rechazo, en griego apodokimazo, también aparece en este mismo Evangelio de Marcos. Está en el capítulo 8, versículo 31, cuando Jesús anuncia por primera vez su pasión y dice que va a ser rechazado, ahí está, apocodimazo, por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los escribas, los mismos que tiene ahora. Ahora bien, si la parábola se permite describir, como hemos señalado, un progresivo percurso de humillación que culmina en el rechazo y la muerte del Hijo amado, en el Salmo se describe el movimiento exactamente contrario. El movimiento contrario. La piedra descartada se convierte primero en piedra angular y luego en una obra del Señor, patente ante nuestros ojos. Y es así como vemos el paso que Jesús hace del mundo de las viñas, del campo, al de la arquitectura, al mundo de la construcción. Y el efecto es impresionante. El Hijo amado es la piedra angular de una nueva construcción, donde el constructor es Dios. Por eso es admirable. Es el Señor quien lo ha hecho, y es admirable ante nuestros ojos, dice el Salmo citado por Jesús. Que el Señor haga esto es tan positivo que pone de lado la pura lógica de la venganza o del castigo. En la lógica misteriosa del reino, el rechazo por parte de la gente es el preludio de una valoración aún mayor por parte de Dios. Dios hace de esto que se descarta, desde los daños y de los males que se hacen. Dios de eso mismo hace una obra grande. Eso es Dios. Eso es Dios. Las cosas malas que te pasan, Dios ahí hace cosas grandes. Una obra nueva, mejor que antes. Podríamos ver en esta frase de la piedra descartada, que ahora resulta ser la piedra más importante, la piedra angular, una alusión al nuevo templo que está destinado a sustituir aquel del cual no quedará piedra sobre piedra, como va a decir en el próximo capítulo. Finalmente, se habría esperado que los oyentes hubiesen cambiado de actitud frente a Jesús. Una vez que ha contado la parábola, se reflexiona y dice, bueno, no voy a... No. Pero no, no. Se endurecen todavía más con Jesús. Las autoridades no capturaron a Jesús en ese momento porque tenían miedo de la multitud. Entonces lo que hacen es dejarlo, pero lo harán de todas maneras. Y este comportamiento final de los adversarios de Jesús resulta asimilándolos a los constructores, a esos constructores que en su ambición no son capaces de discernir la piedra necesaria para construir el edificio del Señor, para la obra del Señor en el mundo. Y este es el cuestionamiento que queda palpitando en el corazón de los lectores, de ti y de mí, que estamos ante esta página del Evangelio. La respuesta es evidente. Y la nueva obra del Señor en Jesucristo muerto y resucitado, ya está patente ante nuestros ojos. Pero agregaría dos interrogantes más. ¿Por qué la humanidad se cree la propietaria de la viña? ¿Por qué no cae en cuenta de lo evidente, de que nada le es propio, de que somos apenas huéspedes y custodios de lo creado? Esa es una primera pregunta. Pero quiero hacer otra. ¿Por qué no logramos entender que estamos llamados a trabajar con humildad
para dar los frutos que corresponden y a quien le corresponden, sin abrogarnos el derecho de pertenencia. Queda ante nosotros esta página del Evangelio para que ahora la volvamos a leer y con estas pistas, estas sencillas claves, podamos hacer nuestra lección divina. Entre tanto me despido y le pido al Señor que te bendiga en este día y te conceda una linda y provechosa semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.